Listo, En empezamos. nombre del Del Padre, Padre, del del Hijo, Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padrecito celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, tu bendito Hijo nuestro Señor, con el poder de sus santas llagas y de su sangre preciosa, sellamos, atamos, encadenamos todo espíritu del mal y sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos guardamos celosamente en la santísima llaga de su costado. Nos guardamos celosamente en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Nos cubrimos con el manto poderoso de la Santísima Virgen y la capa protectora de San José. Amén, amén, Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Janet, Dios te pague. Dios te Amén. pague por este espacio. Dios te pague por tu generosidad y por ese sí a Dios. Yo quisiera iniciar en que nos des un abrebocas en este momento de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque a la gente le da pereza muchas veces empezar y escuchar el inicio. Entonces quiero que la gente entienda la importancia de este live, ¿sí? Y qué es lo que vamos a contar de tu testimonio y esto tan hermoso que es la penitencia por amor. Bueno, yo quiero decirle a todo aquel que me está escuchando que va a conocer un hermoso camino de sanación interior para sanar esa historia de vida que nos duele, esos capítulos que tal vez no queremos volver a repasar, pero que Dios quiere repasarlo con nosotros, porque Él quiere sanar nuestras heridas. El primero que mostró las heridas fue Jesús y nos enseñó a mostrarlas. Si yo no identifico mis heridas, difícilmente podrán darme un buen diagnóstico y un excelente tratamiento. Necesitamos sanar para volver al cielo, para ser mejores personas aquí, ahora, en el día de hoy. Amén. Dios te pague, Janet. Gracias por eso. Bueno, ¿cómo inicia esta historia? ¿Quién eres tú? Bueno, les quiero contar, yo soy una mujer en este momento viuda, no hubiera querido decirlo nunca, pero bueno, ya es mi estado civil. Hace 4 años murió mi esposo en COVID. Tenemos un matrimonio de mm, católico de 4 y maravillosos hijos. 3 de ellas están vivas y una está en el cielo. Entonces comienza mi vida, soy católica desde niña, mi papá y mi mamá, un hogar muy tradicional, de mucha rigidez, mi papá militar, con mucha fortaleza en su forma de criarnos, pero también con mucha rudeza. Yo fui una niña muy maltratada física y verbalmente por mi papá, que era militar. Entonces nos metía a Dios a las malas, mejor dicho, si no rezas te vas a condenar, si no vas a ir a misa te va a ir muy mal. Y fuera de eso nos castigaba, o sea, nos castigaba por no rezar. Bueno, Dios santo. entonces yo aprendí un Dios mal, un Dios que me iba a hacer daño y El un Dios castigador. Dios castigador, exacto. Entonces, bueno, tan grave era esto que te cuento que nos ponían de rodillas a rezar el rosario con correa. El que se equivocaba Ay, le Jesús. llegaba un correazo. No, antes estás aquí contándonos por la misericordia del Señor, porque Imagínate. normalmente las personas a las que viven esto de niños, normalmente terminan odiando la fe. Así es. Pues bueno, casi que me pasa eso, porque imagínate que era tanta la presión y el maltrato que había en mi casa, porque era demasiado rudo la forma de meternos los valores y los principios, ¿no? Y era tan fuerte este tema de que yo dije, no, pues tengo que salir de mi casa rápido, apenas tenga uso de razón 20, 20, Claro. 19, 18, 19 años, el primero que me diga bonito es tener los ojos con ese novio. O Así sea, fue. Y como teníamos que salir de casa con el permiso y con el sacramento del matrimonio, pues verdad que no antes era teníamos así. opción yo no tuve sino 2 novios.
¿cierto? Con uno era el de la oficina, con el que sufrí muchísimo porque pues todo era a escondidas, todo era malo, todo era con mucho miedo por todo lo que me había inculcado mi papá, mi mamá una mujer muy sumisa y pues mis hermanitos muy como muy sometidos a este mismo rigor militar. Entonces, claro, en la oficina, después de este novio que te cuento, que no fue tan bonita la relación, encontré a mi esposo, un hombre joven igual que yo, teníamos 20 años los dos, tuvimos un noviazgo demasiado corto y demasiado prohibido, no nos, ¿Cuánto tiempo? 5 meses, 5 meses solamente. no nos podíamos ver, es decir, solamente en la oficina. Era tan prohibido todo que yo le tenía miedo a todo. Entonces yo dije, no, pues lo único que tengo que hacer es casarme. Mi esposo era muy poco creyente y para poder tener algo mío, porque yo tenía algo que yo tenía claro, Juan Pablo, era la pureza y la castidad. Y a mí eso no me lo habían enseñado ¿Y nadie, por qué la tenías clara? porque yo creo que Dios me la había regalado en el fondo de mi corazón. Es decir, yo sabía que yo era para un solo hombre y yo sabía que era el regalo que yo le tenía que llevar a mi esposo el día, en la noche de bodas. Era el regalo que yo le tenía que llevar. ¿Y no chocó esto con esa imposición de la fe y eso en algún momento? No, nada que ver. Para nada, al contrario, yo creo que yo venía para eso. Yo Ok, venía a defender mi pureza y mi castidad ok, a costa de lo que fuera, ¿sí? Y ok, así fue. Pues mi esposo no podía acceder a mí a nada si no llevábamos la argolla del matrimonio. Pues a él ok. le tocó eso, entonces me propuso matrimonio y nos casamos. 5 meses ya eran esposos. Ya éramos esposos y lo más increíble, quedamos embarazados creo que el mismo día del Dios matrimonio. santo. Porque yo era tan inocente de lo que a mí realmente me iba a pasar esa noche de bodas, que yo creo que pues nunca lo planeamos, nunca, no sabíamos qué era y quedamos embarazados. Es O sea, decir, algo como muy puro. exacto, a los 9 meses exactos nace mi primera niña, ¿sí? No, no, se adelantó una semanita, pero no te imaginas lo fuerte y lo duro que fue para mí quedar embarazada, recién casada. O sea, yo no quería quedar embarazada. Yo decía, como, yo ni siquiera sabía por qué estaba embarazada, cómo así que me embaracé tan rápido, ¿sí? Y mi Dios mío. mamá, que era tan sumisa, tampoco me podía explicar esa parte, pero bueno. Entonces, digamos que comenzamos un matrimonio así. Mi esposo, lamentablemente, un hombre sin fe. La poquita fe que yo llevaba, la perdí porque yo dije, aquí no va a estar Dios en mi matrimonio. Mi Dios era mi esposo, al que yo le hacía la venia, ¿sí? Dios A santo. donde él quisiera, lo que él quisiera y como lo quisiera, esa era la mujer que le quería, digamos, como dar el gusto para sentirse feliz y hacerlo feliz, entre comillas, porque esa no era la... ¿Porque así te inculcaron o porque querías? Sabes que en medio de mi inocencia, yo creo que eso era lo que yo creía, que tenía que hacer feliz a mi esposo. Ok. Entonces, claro, perdimos la fe. Fui una mujer de 17 años sin Dios. Escasamente iba a un entierro, no sé, escasamente me persignaba sin saber lo que estaba haciendo. Para mí era más importante los paseos, las ciclovías, las jornadas de los fines de semana de deportes con mi esposo, con mis dos primeras hijas. Yo tuve dos hijas mayores a las que las crié sin Dios. O sea, Ok. no estaba Dios en mi vida ni en mi matrimonio. Por lo tanto, como el Señor no se queda con nada, Él sabía quién era yo, empezó a conquistar mi corazón de una manera increíble, haciéndome ver quién era realmente mi esposo, ¿sí? Mi esposo no fue un hombre malo, pero fue un hombre que no tenía fe, no tenía a Dios, nadie le enseñó de la fe. Por lo tanto, pues no quería entender, digamos, el deseo de mi corazón de ir a la iglesia, entonces pues yo me acomodaba a lo de él, ¿sí? A los 17 años descubro quién es él. Es un hombre infiel, es un hombre alcohólico. Y Wow. empiezo ya a sufrir muchísimo. Y empiezo a entender que a mí no me importaba que él fuera infiel o que tomara con tal de que llegara a la casa. ¿Sí? Eso era lo suficiente para mí. Había perdido mi valor, como mi dignidad, yo creo, tal vez. Y me acomodé a eso. Entonces, eh,
Cuando descubro esto de mi esposo, encuentro a Dios. Alguien me ve sufrir tanto que me dice, te quiero llevar a un lugar especial, te quiero presentar a un amigo. Y me lleva a una iglesia y me presenta a Jesús. Y cuando me presenta a Jesús, lo primero que yo le decía a Jesús era, dame la gracia de tener un matrimonio contigo. No sé cómo hacerlo, enséñame. Pidiéndole perdón y bueno, todo eso fue muy bonito. Janet, ¿no peleaste con esa llegada a Jesús nuevamente después de lo de tu niñez? O sea, o ya estabas tan cansada y dijiste, aquí voy. Estaba muy herida porque, muy herida por el amor desordenado que tenía para mi esposo. Ok, Decía, era un amor apresivo, un amor que no, ¿cómo se diría? Como que no dejaba bien actuar en la naturaleza del amor, ¿sí? Era todo lo que él quisiera. Entonces, por lo tanto, pues bueno, se acaba esa idolatría, porque yo tenía idolatría por mi esposo. sí, el primer lugar era tu esposo y no Dios, claramente. Claro, no existía para Por mí. eso se habla de idolatría, porque no Por estaba eso se Dios habla primero. de idolatría. Y yo había hecho de mi esposo, haz de cuenta, como una pirámide, y esa pirámide se despedaza delante de mí Wow, cuando claro, comprendo toda su doble vida, ¿sí? qué duro. Y ahí quedó embarazada. Yo había decidido separarme. A los 17 años de casada decidí separarme. Y le dije un día a mi esposo, lo llamé por teléfono, le dije, mira, yo estamos cumpliendo aniversario, te quiero invitar a que celebremos el aniversario. Y él me dijo, no, no tengo tiempo, no tengo Ay, dinero. Jesús. Y ganaba súper bien, él ganaba muchísimo mejor que yo y dijo que no quería. Entonces, ¿qué pasó? Pues dije, hoy vas a conocer la mujer más mala del mundo. Y yo creía, Juan, que la mujer más mala del mundo era la que se iba para la calle y la que tomaba, porque hasta ahí llegaba mi mente, ¿no? Me voy a ir a un lugar Ana, a una mente tomar, sana. a beber, a beber, a beber y ya, bueno, a lo que él hacía, ¿sí? ¿En qué año fue esto, Janet? Yo tenía, eso fue más o menos como cuando tenía como unos 34 años, más o menos. Eso fue exactamente en tiempo, no lo tengo muy claro, Ok. pero digamos que sí, era una niña, ya tenía dos, como te digo, dos niñas, y cuando entra esa conversión tan bonita, el Señor o sea, todo empezó porque yo le dije, no quiero más este esposo. Yo no sé por qué me diste ese esposo, no entiendo por qué es un borracho, por qué llega tarde. Y empecé a leer la Biblia y empecé a buscar en la Biblia respuestas. ¿Por qué me diste esta cruz tan pesada? Antes de que te invitaran nuevamente allá. Ok, Exactamente. Eso, ok. o sea, cuando me invitaron a ese encuentro con Jesús, yo empecé a encontrar en la Biblia, Después de eso volviste a leer la Biblia. Antes claro, no. Ah, antes no, ok. antes no. Yo empecé a buscar en la Biblia respuestas de lo que podía ser el suceso que estaba viviendo. Y resulta que no, pues no encontraba respuestas. Cada vez era peor. Yo veía que mi esposo llegaba más tarde, ya no era a las 12 de la noche, sino a las 2 3 de la mañana, en unas borracheras terribles, un hombre inteligentísimo, un hombre con dos especializaciones, o sea, universidad y dos especializaciones, y bueno, ganaba muy bien. Y esa noche, me acuerdo mucho, te la cuento porque es muy bonita esa parte. Resulta que esa noche eran las 2 de la mañana, yo estaba leyendo la Biblia, intentando, movía páginas de la Biblia preguntándole por qué me tocó esta suerte tan, tan dura, tan cruel. Y resulta que timbraron. Y bueno, salí a abrir y era mi esposo tan inteligente, tan lleno de títulos, tirado ahí como una masa deforme en el piso. No se podía ni mover de la borrachera que traía. Entonces yo lo que hice fue arrastrarlo hacia mi cuarto. Cuando llego al cuarto lo intento acostar en la cama y siento un olor horrible a tufo. Tú sabes lo que huele un borracho. Pues bueno, toda la habitación empezó a llenarse de eso y yo estaba muy, muy triste y llorando muchísimo de verlo así. El hombre que yo amaba estaba vuelto nada. Entonces sentí que Dios me habló al corazón y me dijo, préstame la mano.
Y yo le dije, no, te presto el puño, ¿sí? Y sentí que me dijo, acarícialo. Entonces empecé como a acariciarlo y en ese momento siento que él se sonríe. O sea, yo volteo a mirar a mi esposo, le acaricié así la cabecita y se sonreía. Y en ese momento en el que él se sonreía, empieza a oler toda mi habitación a rosas. Wow. Olía a tufo, sino a rosas. Y yo dije, este bendito me trajo rosas, ¿no? Entonces yo empecé a buscar dónde estaban las rosas, pues bueno, no existía ninguna rosas. Era una manifestación divina, era el amor, o sea, la ternura con la que Dios me estaba permitiendo tocar a mi esposo con mis manos. En ese momento sentí de nuevo la voz de Dios que me dijo, he buscado la mejor de mis enfermeras para darle el peor de mis enfermitos. Cúrale las heridas Exacto. con amor. Yo no entendía eso. Mira, eso para mí fue nuevo. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Efectivamente, comienzo un camino de sanación muy bonito. Me voy a la iglesia de donde yo me casé y le dije a Jesús, yo no quiero esta cruz, te la vengo a entregar. Me tocó muy duro. No me diste una cruz, sino dos, porque la mía y la de él la estoy cargando yo. Él está pasándola muy chévere, muy bueno por allá y yo aquí sufriendo escasez para mis hijas, mientras él todo lo que ganaba, pues lamentablemente lo gastaba en Wow. toda esa vida de mundo, ¿no? Entonces, el Señor me dice en mi corazón, te recibo la cruz, pero crucifícate en ella. Yo no entendía que era crucificarse en ella. Yo le decía, ¿cómo así que yo te la vengo cargando todos estos años y me pides que Dios que bendito. me crucifique en ella? Y sentí que el Señor me dice, si no hay crucifixión, no hay redención. Entonces, listo, Señor, enséñame a crucificarme en mi propia cruz. Y me dice, haz un ayuno y muere al amor de tu esposo. Yo no conocía la palabra ayuno. Entonces empecé a buscar en la Biblia y encontré que decía el ayuno de Daniel, 21 días. Daniel empezó a ayunar solo con verduras, dejó la carne, para mí la carne era importantísima. Entonces yo dije, no, ¿cómo voy a dejar la carne? Yo tengo que, sí, y me costó mucho trabajo, fueron 21 días ayunando solo verduras. A los 21 días, Juan, sucedió un milagro impresionante. Mira, ese esposo que tenía un cargo importante en una empresa, llevaba ya prácticamente como 25 años trabajando en esta empresa, ese día le cancelan su contrato, Ay, Dios. el día 21. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, cuando yo tomé la palabra de Dios decía, es exactamente el capítulo 10 de Daniel. Dice, le mandaré a los 21 días al príncipe de la milicia celestial para que batalle contra sus enemigos. Entonces Jesús. yo entendí que los enemigos no eran, no era mi esposo, ni era la gente de afuera, los enemigos eran estos resentimientos, estos odios que yo tenía, que se me han venido acumulando, ¿no? Eh, le cancelaron el contrato a mi esposo. Literal, vino San Miguel Arcángel y quitó todas las ataduras, las equivocaciones que en mi matrimonio se habían construido. Mi matrimonio se construyó como el castillo de arena y se hundió y nos tuvimos que separar. ¿Por qué? Porque lo perdimos todo. Yo me quedé en la calle con mi Sea, esto fue la gota que derramó el vaso, la de la gota parte que... económica de la seguridad que él tenía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues el señor necesitaba quitarle sus seguridades. Pasó que perdimos todo, el apartamento lo perdimos todo. Yo me quedé con una niña de 15 años en la calle y ya había sido llamada espiritualmente a crear la fundación, creo, ¿sí? De esa partecita ya te hablo hasta ahí de la parte familiar, ¿cierto? Ok. Entonces, nos separamos, pero yo quiero contar algo muy bonito acá porque la gente muchas veces no entiende esto. Yo conservaba mi argolla de matrimonio, siempre la conservé, ¿sí? Porque yo Porque sé esa que separación fue alejamiento más no separación eclesial.
Sí, no Ok, había, no hubo nulidad ni tampoco hubo ok, separación de bienes. ¿Por qué? Pues porque lo ya, perdimos todo. Por todas ok. sus vanas administraciones lo perdimos todo. Entonces quedo en la calle con una niñita de 15 años y empiezo a esperar a mi esposo. Lo esperé porque yo, sí, yo digo esto, se cierra la puerta pero no se echa pasador. Es decir, siempre hay una esperanza, el amor. Yo sentía que a mi esposo había aprendido a amarlo de otra manera. Cuando el Señor me dice, muere al amor humano, aprendí a amar a mi esposo con el amor ágape, con el amor que lo espera todo, que lo perdona todo, que lo trasciende todo. Y empiezo yo a amar a mi esposo de esta manera. Yo sabía que él estaba libre, es decir, él se había ido a vivir lo que él siempre había querido vivir sin los límites de tener una esposa y una casa, ¿sí? Ah, paréntesis ahí, ¿cuál era tu comunión con Dios en todo este tiempo que estamos hablando? ¿De qué manera tú atesorabas a nuestro Señor? ¿De qué manera lo abrazabas? Bueno, encuentro la delicia del sagrario. Ujú. Empiezo a refugiarme en el sagrario, es decir, Eucaristía diaria. Me quedaba luego en el sagrario a conversar con él, a esperar que me hablara, a hacer Diario. diario. Soy mujer eucarística hace 33 años. Diario, ¿por qué? Porque yo digo que nosotros somos unos transistores ruidosos y necesitamos sintonizar la emisora de Dios. No tanto hablarle tanto, sino esperar escucharlo, porque Él tiene mucho que decirnos, ¿sí? Que es lo más difícil, ¿no? Escuchar a nuestro Señor por el ruido que nosotros mismos ocasionamos o que tenemos, obviamente, en nuestra mente para que nos apague el incendio. Sí, es que cuando tú llegas con con toda una cantidad de palabras que le quieres contar y decir y necesidades, y él te quiere decir algo y no puede porque estás demasiado aturdido con tu ruido, ¿sí? Entonces aprendí a hacer silencio y aprendí, y eso lo entendí cuando entré en esa comunión con Dios después del ayuno. O sea, después del ayuno sucedieron cosas muy lindas en mi Ese vida. fue como el fruto del ayuno. ¿Cómo fue el fruto? Como el fruto del ayuno. Aprender a escuchar a Dios. Y bueno, entonces esa comunión con Dios me ayudó mucho a entenderlo a Él, a amarlo y a saberlo esperar. Tanto así, termino esta parte familiar que es muy importante, ya luego te explico la parte del No, es camino. importantísima porque me imagino que a raíz de esto es que llega el fruto del otro. Total, es que yo digo que mi esposo fue la hermosa cruz que Dios me dio para llegar a Él. ¿Sí? Bonita, hermosa cruz. Sí, Así deberíamos todos mencionarlo, ¿no? Y entenderlo. Ay, sí. Yo digo que lo más lindo que me pudo haber pasado, haberme dado ese esposo con tanta dificultad y aprender a amarlo con tanto amor como lo amó él. qué Y lo belleza. amó, y lo amó tanto que le dio una mujer como yo, que lo único que hacía era orar por él. Y mira que le pasó una cosa increíble. A las 3 de la mañana yo me levantaba a orar por mi esposo, mientras él estaba tomando. Y Ay, cuando él llegaba borracho me miraba y me decía, definitivamente usted está loca. Y yo le decía, sí, estoy loca de amor por Dios y por ti. Y por pero ti. esto antes de la quiebra, antes de eso. Sí, claro, antes de todo eso, porque yo todo eso lo hacía, era intentando que sucediera algo, un milagro, pero no, Algo, Dios tenía claro. otro plan, Dios tenía otro Ponerle fin plan. a esa situación. El plan de Dios era la separación, que yo Mm, pudiera entender que Él se iba, pero que yo me quedaba con Él. O claro, sea, entiendo. Dios se quedaba conmigo. Él iba a ser mi papá, mi Puede pastor. sonar, puede sonar contravía de lo que Dios aplica en el matrimonio, ¿no? Lo que Dios quiere en el matrimonio. ¿Cómo que se va a separar? Si es que estamos unidos hasta que la muerte nos separe. Puede sonar así al que no lo entienda, ¿no? Exactamente, sí. Entonces había un vínculo que siempre me unía a Él y era mi argolla. Y yo con ella me iba a misa, con ella a él le daba la paz, la comunión la hacía con él, porque estuviera donde estuviera, si estuviera en el pecado más grande, yo era su luz, yo era la paz de su alma, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces, recordar, perdona, que somos uno. Y así se total, hayan separado claramente todo lo que tú estabas haciendo, bueno o malo, pero tú obviamente, bueno, le estaba llegando a él de alguna manera, ¿no? Porque todavía estaban bajo el sacramento del matrimonio.
Claro, y ese es el consejo que yo le doy a todos los esposos. Nunca te quites la argolla. Nunca te vayas de la cama, así estés furioso, porque en esos lapsos, en esos pequeños pedazos, el enemigo entra con toda a robarse lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? No son los esposos, son los hijos. Es Claro, el amor de los esposos lo que se quiere robar. dañar generaciones. Señor, Dañar generaciones. total. Sí, para que los niños nunca quieran casarse y nunca quieran Claro, tener una mamá como ella ni un papá como este, ¿sí? tal Bien, cual. entonces, ¿qué pasa? Que pasaron 15 años y no llegó mi esposo, Separados. separados, Wow. 15 años. Y no llegó, siempre lo esperé. El Señor me dijo en una oración muy especial, Él va a volver, pero va a volver enfermo. Y entonces yo dije, Señor, como sea, lo recibo. Es mi esposo, es mi otra mitad, Dios ¿sí? santo. Efectivamente llegó el COVID y mi esposo se enfermó. Estando fuera, se enfermó. Estuvo muy grave, muy delicado, pero de un momento para otro se recuperó. O sea, fue algo increíble. Fueron 5 días de recuperación. Los médicos estaban aterrados. Era el único paciente de la clínica que estaba recuperándose de una manera increíble. Entonces, claro, los médicos dijeron, tenemos que mandar a este señor a una casa donde lo quieran, donde lo cuiden, donde que lo traten bien. Entonces mis hijas dijeron, pues en la casa de mi mamá, Dios mío bendito. la casa de mi mamá. ¿Y qué pasó, Juan? Que en ese momento mi hermano muere en Cali, un médico, y yo me ¿De, tuve que de viajar. COVID también? No, él murió, él era médico, murió de un infarto Ok. fulminante. Entonces muere y yo tengo que viajar a Cali, porque estaba mi mamá, él era el que cuidaba a mi mamá, entonces tenía que ir a todos los asuntos de mi hermano, mientras mi esposo llegaba a casa. Es decir, nos cambiamos. Él duró en mi casa 5 días, acostado en mi camita, cobijado con mis cobijas, como digo yo, y de ahí salió al encuentro con Dios. Muere, o sea, se vuelve a grabar, lo llevan a la clínica y muere. Pero lo más bonito de esta historia es que eh, me quité la argolla ese día que murió. Me la quité y se la entregué a la Virgen María. Le dije, hasta aquí te lo cargué, de aquí en adelante es tuyo. Entonces, duré 2 meses sin argolla y yo me sentía infiel. Yo me sentía infiel. Estando él ya en la dimensión Claro, de Dios. teniendo los argumentos y el permiso para que no te sintieras así. Claro. Y entonces, imagínate que en una oración muy linda me dice el Señor, ¿por qué te quitaste la argolla? Entonces Dios yo le mío dije, pues bendito. porque tú dijiste que hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Y me dijo, si supieras que el único hilo de luz que tiene tu esposo para ascender al cielo eres tú. O sea, purgatorio. Claro, Te demostró que está en el purgatorio. claro. Inmediatamente agarré mi argolla y me la puse. Dios mío bendito. Y hasta el sol del día, todos los días, sigo amando y orando por el alma de mi esposo. Y Ay, qué belleza. ahí termina esa historia que, pues como te digo, es No, y sí, claro, ya la tienes clara, tienes que seguir orando. Imagino que toda la familia estará orando por el alma. sí, así es. Bueno, ahora sí te cuento entonces el llamado que me hace Dios a crear la fundación. Ok, Resulta que mi mejor amiga de la universidad, una niña físicamente muy bonita, ella tuvo la mala decisión de tener un noviazgo con relaciones sexuales permitidas, ¿sí? Ella se entregó a su novio. Ella fue candidata al reinado de belleza de Colombia, una mujer bellísima, y quedó embarazada. Cuando queda embarazada, ella va y le cuenta al novio y el novio le dice, no, a mí no me consta que este bebé sea mío. Entonces le rompe el corazón de dos maneras, la trata de una cualquiera, cuando ella le había entregado su pureza y su virginidad, está. y le niega a su criatura. Entonces ella aborta. Ah, Cuando una mujer y un hombre abortan, se crea en el alma un hueco tan grande que es muy difícil de llenar. Solo la misericordia de Dios es capaz de sanar esa herida. Esta mujer empieza a buscar
usar su belleza para conquistar todos los hombres que encontrara, para desquitarse de lo que le habían hecho Ay, a ella. esa es su herida la mostró por ahí. Exacto. Entonces ella usaba su belleza, conquistaba a los hombres, tenía relaciones con ellos y los botaba, ¿sí? Cansada de esa vida desordenada de droga, de alcohol, de prostitución, se va a vivir a Estados Unidos y cree que allá en Estados Unidos pues la vida le va a cambiar, pero ella se lleva su pasado. El pasado lo llevamos aquí y aquí, ¿sí? Nosotros tenemos un lema que dice, te lo podrás sacar del vientre, pero jamás te lo sacarás del corazón y de la mente, porque es tu hijo. Bueno, entonces ella en Estados Unidos conoce un tipo que se enamora y se aprovecha de ella, vuelve y queda embarazada y como ella conocía el camino, vuelve a quedar embarazada, pero aborta. Ay, no puede ser. Y en ese segundo aborto ella le perforan su útero. Vuelve En el legrado. en el legrado, perdón, le Mm. perforan su útero. En la Y carnicería que es el legrado. así es. Y Dios mío. resulta que cuando a ella le hacen este legrado, eh, este espíritu de muerte que se robó sus dos hijitos, la perseguía para que el siguiente paso que ella diera fuera el suicidio. Entonces empieza ella a buscar el suicidio, se viene para Colombia, se acuerda de mí, inmediatamente me llama y me dice, Janet, me voy a suicidar. Jesús bendito. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué te vas a suicidar? Y me dijo, pues porque yo no soy una basura, porque no valgo nada, porque aborté dos hijos, porque de nada me sirvió la belleza. Si con Pobre la mujer. belleza yo hice mucho daño. Dios mío. Yo acabo de tener mi tercera niña, ¿sí? Llegaba de una cesárea, tenía mi bebecita aquí en los brazos y en ese momento no se me ocurrió Eso es paralelo a todavía cuando estabas con tu esposo. todo, Todo exactamente. ocurría paralelamente. Todo Ok. ocurría paralelamente, exactamente. Porque el llamado, tanto a orar por mi esposo, fue el llamado que el Señor me da al apostolado en la defensa de la vida y la familia. Ah, ok. Gracias a este cuento que te estoy Ok. diciendo, ¿no? Entonces, esta chica, cuando me dice que va a abortar, perdón, que se va a suicidar, yo le digo, no, no, no lo hagas, Dios te ama. Y ella me dice, Dios no existe y el amor tampoco. Wow. Y yo como en esa época de Dios ni pío, acuérdate, yo estaba, era con mi ídolo, que era mi esposo, pues de Dios ni pío. Se me ocurrió decir esa frase, Dios te ama, pero era una frase de cajón que ni siquiera yo sentía. Entonces se me ocurrió decirle, toma agüita, le toma un vasito con agua y rézale a tu ángel de la guarda y duérmete, ¿sí? Entonces así fue. Ella colgó el teléfono y yo cojo mi bebecita recién nacida, la levanto al cielo y le digo, Señor, por esta criaturita que no te ha ofendido, dale una oportunidad a esta persona. Y así fue. Cuenta ella que quedó dormida durante 2 días seguidos. Descanso en el espíritu. Jesús. Ella decía que se quería despertar y volvía y quedaba dormida. Entonces el Señor se queda sanándole su corazón. Cuando ella se despierta, empieza a buscar la iglesia católica De una vez al segundo día. de una. Sale a buscar la iglesia, a buscar el perdón de Dios. Encuentra un sacerdote, la invita a hacer un proceso de sanación posaborto en una institución que es la Fundación Derecho a Nacer aquí en Colombia, que es, digamos, la fundación provida más antigua que existe. Llega allá le hacen un proceso de sanación posaborto y en ese momento ella se acuerda de mí y me dice, yo tengo que traer a Janet a esta institución. Me llama y me dice, mira, gracias a Dios y a esa oración que tú hiciste por mí, yo estoy viva. Y estoy empezando un proceso de sanación bellísimo y tienes que venir a esta casa de la fundación porque aquí deben ser familiares tuyos porque rezan como tú. Ay, Dios mío. Y tú en esa Y tibieza, yo frialdad. en esa frialdad. Entonces llego allá y empiezo una hermosa escuela de, de, de formación como en la realidad, ¿no? Es decir, en la práctica. Empiezo a ver mujeres tristes, abandonadas por sus parejas, embarazadas. Entonces empiezo a crear un grupo de oración de embarazadas en esa institución.
que me pareció muy bonito. Mientras tanto, mi amiga, la que te cuento, en el proceso de sanación, encontró un hombre maravilloso que se enamora de ella, tal cual como es. Le promete un matrimonio, un noviazgo en castidad, un matrimonio. Se casan, pero pagan la primera factura. No podían tener bebés por el porque útero lastimado. le habían perforado su útero. Duran 7 años después de su matrimonio orando para que Dios restaure su útero y ella queda embarazada de 2 bebés Gemelos. gemelos, Qué impresión los dos que había. los dos que había Dios perdido. mío. Entonces, bueno, ahí comienza mi apostolado. Entonces empiezo a trabajar en esto y duré 7 años en esa fundación. Pero entonces, un paréntesis ahí, trabajando, pero entonces ahí tú ya tenías una fortaleza espiritual, me imagino, un poco más amplia, porque instaurar un grupo de oración sin estar orando, pues no sé cómo harías o no. Eucaristía diaria. Yo- Ahí sí ya Ahí, estabas firme con Dios. claro, cuando nació mi La hija tercera. encontré el camino de Ah, ok. empezar, de empezar a buscar la Eucaristía diaria, la comunión diaria, Ya. Y la esto con comunión esta mujer también te ayudó a ti porque imagino que te reafirmó. Y fue total. la misión que dices que te abrió obviamente hacia ser provida. Exactamente. Entonces trabajé 7 años ahí como directora de esa fundación, aprendí Wow. muchísimo. En esa época eran cassettes, grabamos cassettes de castidad, íbamos a los pueblitos, dábamos conferencias. No, eso era una locura. Era un apostolado loco, un ardor de enseñar la pureza y la castidad entre los jóvenes, en las escuelitas, en los colegios, en las parroquias. A donde Dios me llevara, allá iba. Y mi esposo furioso porque no traía ni un peso a la casa, decía que yo era una mujer pegada de la iglesia, que, bueno, mejor dicho, Camandulera, muy rezandera. difícil. No me prohibía, pero tampoco me aportaba mucho. Total, bueno, ahí empiezo yo a recibir personas parecidas a la anterior con deseo de suicidarse. Entonces recibo yo, duré 7 años trabajando en esta fundación y ahí me llama el Señor a crear una obra para él que se llama Fundación Creo. Y la Fundación Creo nace al tiempo con Penitencia por Amor, que es lo que voy a explicar ahora. Llega un chico de 23 años a mi vida y me dice, me mandaron a hablar con usted porque me dijeron que usted eh, me podía ayudar a suicidarme. Entonces yo le dije, ¿Cómo? claro. Yo le dije, claro, yo te ayudo, con mucho gusto te ayudo, pero dime por qué. ¿Por qué te quieres suicidar? Entonces me dijo, pues mira, yo soy un niño abandonado en la calle desde 3 años. Mi padre y mi madre me abandonaron, me volví habitante de la calle, aprendí a robar para comer, aprendí a matar, yo he cometido muchos errores. Mi abuelita que fue la que me recogió en la calle me enseñó algo de la fe y yo siento que soy una persona que no vale la pena vivir y lo he intentado mucho suicidarme y no lo logro. Tengo dos vacíos en mi alma, mi padre y mi madre que no conozco. Bueno, yo en ese momento que empiezo a escucharlo, empecé a orar y empecé a decirle, las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? O sea, escuchar y orar. Entonces empecé a orar y le empecé a preguntar al Señor, ¿qué le digo a este muchacho? Pues con toda razón se quiere suicidar, mira su vida tan destrozada. Entonces sentí que el Señor me dijo, pregúntale si le gustaría volver a nacer. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo se escucha a Dios? A Dios se lo escucha cuando sintoniza su emisora haciendo silencio, adorándolo en la capilla donde Él está solo y necesita compañía. Entonces, Permíteme ese paréntesis tan hermoso que hiciste. La fundación, el propósito inicial, ¿para qué fue creada? ¿Y por qué llegó él diciendo, necesito que me ayudes a morir? mira, en ese entonces la fundación todavía no estaba creada. Ah, de ahí nace. De ahí nace la Ah, ok, fundación, ok, ¿sí? O sea, yo empecé a recibir personas porque me retiré de la otra fundación y me encerré en el sagrario. Es decir, yo ya. era Eucaristía,
rosario y sagrario. Eras como una consejera o algo así, espiritualmente Y, hablando. ¿y sabes dónde aconsejaba? En los parqueaderos de las iglesias. Ay, Jesús. Yo, ahí se me acercaba alguien y yo le hacía subir a mi carro y ahí le hablaba y Dios mío, le hablaba de Dios, le hablaba de la eternidad. qué Bueno, belleza. así fue. Entonces este chico me dice esto y yo en ese momento empecé a preguntarle al Señor qué quería y el Señor me dice, pregúntale si le gustaría volver a nacer. Entonces yo le dije, ¿te gustaría volver a nacer? Y me dijo, no, yo me quiero morir. Yo le dije, Señor, que se quiere morir. Entonces el Señor me dice, ¿qué le digo, Señor? No se me ocurre nada, por favor, ya, sóplame, ya, ¿qué le digo? Y me dice el Señor, toma la palabra de Dios y léele Juan 3 del 1 al 12. Yo tomé la palabra de Dios y era la historia de Nicodemo. Ahí mismo todo eso te llegaba en ese momento hablando con el muchacho. Todo, al tiempo, él hablándome y yo orando por él, y el Señor diciéndome, ¿no? Entonces yo tomé la palabra, le leí la palabra y era la historia de Nicodemo. Nicodemo pues era maestro de la ley que estaba muy inquieto porque no sabía cómo hacíamos para volver allá. Estábamos aquí, pero ¿cómo se hace para ir a la vida eterna? Somos de Entonces, Dios y volvemos, tenemos que volver a Dios, sí. exacto. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, todos los que quieran ir a la vida eterna tendrán que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Dios mío, lo mismo, la confirmación de lo que te dijo el Señor al principio. Y lo que me estaba hablando este muchacho, yo, la primera sorprendida fui yo. O sea, yo me di cuenta que Jesús. no era yo la que lo estaba atendiendo, sino que lo estaba atendiendo el mismo Jesús. Y entonces el chico me dice, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Yo le dije, Señor, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Ah, ahí sí entendió. O Claro, sea, por lo menos se le despertó la curiosidad. sí, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Entonces le dije, Señor, ¿cómo se hace? Y me dijo, toma una hoja que te voy a dictar algo. Y me dictó penitencia por amor. Era una hojita. Él tenía 23 años y me dice, dile que vaya a Eucaristía diaria durante 23 días, más uno, 24 días. Dile que rece el La rosario edad de él, de edad de él y que vaya al Santísimo. O sea, Eucaristía, rosario y adoración eucarística por cada año de su vida que de su yo vida. voy a restaurar su pasado. Santo, qué belleza. Este muchacho se va con la hojita y después vuelve y me dice, mira, gracias a esta hojita y a Dios, yo soy una persona diferente. Ah, lo hizo. Después de que lo Lo hizo, hizo. volvió. Claro, él volvió 3 veces después, él hizo exactamente lo que llevaba en la hojita. Era Wow. su fórmula, era la fórmula para sanar su corazón. Cuando él vuelve con una cara totalmente diferente, ni lo reconocía, era una persona que había nacido de nuevo. Era una Jesús. persona que había Qué bendición. perdonado a sus papás, pudo encontrarse con ellos, o sea, una restauración Wow. bellísima. Él mismo dice, Janet, el cielo se abrió y llovieron miles de bendiciones sobre mí. Soy una Wow. persona nueva. Y Él esto ya dicho por una persona que llegó a quitar, que se le quiere quitar la vida, eso ya son palabras diferentes. total, ese era el Señor. Claro, Era el Señor queriendo hacer un milagro para que ese milagro se convirtiera en un milagro para muchas personas. Bueno, impresionante. entonces al tiempo, en la iglesia donde yo me congregaba todos los días, al tiempo había en la iglesia aquí San Francisco de Sales en Ciudad Jardín del Norte, había un cuadro encima del sagrario que era tan real que me miraba. Es Jesús. Es un ícono sacerdotal de la misericordia, de la cintura para arriba. Él está mostrando la herida del costado. Y resulta que cuando yo estaba en la adoración eucarística, yo volteaba a mirar el cuadro y yo veía que el cuadro o se reía conmigo o lloraba conmigo, dependiendo cómo yo estaba. Si yo estaba triste, él estaba triste. Si yo estaba feliz, él estaba feliz. ¿Sí? Y entonces empecé a sentir que me invitaba a crear una obra y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy con todo este sufrimiento de familia, porque yo tenía el sufrimiento de mi familia, de mi esposo, de la escasez económica, ¿sí? Y entonces, ¿qué quieres de mí? Y el Señor me dice, quiero que puedas crear una obra para adolescentes, niñas, adolescentes embarazadas. Y yo le dije, bueno, entonces fui ante el sacerdote y el sacerdote de la parroquia le conté lo que me estaba pasando con el cuadro y él me dice,
Mira, la verdad es que yo no te creo. Tú eres una persona como que está loquita, ¿sí? Ay, Dios santo. Y bueno, fui varias veces donde el padre, y el padre siempre me sacaba de taquito, me decía, no, mire, vaya, vaya, escríbame, escriba todo eso Ay, que Dios dice, mío. escríbalo, me decía, escríbalo, escríbalo y tráigalo escrito. Y cuando ya le dije que el Señor quería una obra, me dijo, ¿cómo quieres que, me dijo el sacerdote, ¿cómo se va a llamar la obra? Le dije, no tengo ni idea, Señor, no sé, padre, no sé. Y me dijo, vaya, pregúntele a ese cuadrito que le estaba hablando, pregúntele cómo se va a llamar la obra. Dios mío. Y el cuadro tiene en la parte de arriba un letrero que dice Misericordia en volo, que significa, o Misericordia en dolo, creo que es Misericordia quiero. Cuatro palabras de la palabra misericordia, cuatro letras, salen de esa palabra, se posan en la cabeza de nuestro Señor y decía, creo. Entonces yo dije, se va a llamar creo. Pero como no quiero que sea mío, sino tuyo, confírmame a la primera persona que yo le diga que se va a llamar creo, que le guste. Y efectivamente a la salida de la iglesia, de esa iglesia sucedían siempre muchas cosas. Había una persona a la salida de la iglesia que me estaba buscando, con la que dábamos conferencias en los colegios, en los pueblitos, y me dijo, sé que estás creando una obra, ¿cómo se va a llamar? Le dije, se va a llamar Fundación Creo. Y me dice, era una chiquita de 17 años, me dice, ¡qué nombre tan lindo! Creo viene de dos verbos, crear y creer. Dios mío. Entonces ya me voy con ese nombre de padre, padre, ya sé cómo se va a llamar la fundación. Y me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, Fundación Creo. Me dijo, qué nombre tan feo. ¿Usted dónde se lo inventó? Le dije, no, no es feo. Viene de dos verbos, crear y creer. Y el padre dijo, vaya, ponga a funcionar esa obra y cuando esté funcionando, pues aquí Dios vamos a santo. recibir. Fue muy duro, no fue fácil, muy difícil. No tenía apoyo ni de mi familia, ni de mi párroco, ni de nadie. Estaba yo sola con él y yo, los dos. Éramos montoneras. Y bueno, así comienza la fundación. Y entonces ya con la hojita que te cuento, ya empecé yo a pedirle al Señor que me mandara muchas servidoras, pero servidoras y voluntarias de la fundación que fueran escogidas por Él. Tengo un equipo humano maravilloso, psicólogas, orientadoras, que trabajamos por amor a Dios sin esperar absolutamente nada a cambio. Trabajamos por el reino de los cielos. Entonces, bueno, empiezan a suceder milagros. En los consultorios entregábamos la hojita de penitencia por amor y empiezan a suceder milagros. Mi director espiritual me dice, préstame esa hojita que me voy para Estados Unidos a predicar. El padre se lleva la hojita, cuando regresa me dice, ¿sabes qué, Janet? Esta hojita está incompleta. Tienes que volver al sagrario, el Señor te va a dictar más. Bueno, perdón, volví al sagrario y el Señor me dicta un libro llamado Penitencia por Amor. La verdad es que yo no sabía cuál era el curso que iba a tomar el libro. Pensé que era invento mío y pensé que, porque ya estaba metido dentro de mí, cuando yo empecé a escribir el libro, haz de cuenta como que las palabras salían solas, ¿sí? Por eso cuando tú lees el libro de Penitencia por Amor, eh, no sé, le encuentras una riqueza, porque el vocabulario que se usa es muy sencillo, ¿sí? Es de Dios. Yo no tengo el que estamos hablando, pero tengo el otro. Sí, aquí yo tampoco lo tengo en este momento. Pero este es ya hablarás de este que es la extraordinaria, pero Sí, más o menos para que la gente ese es el otro, lo vea sí. un poquito. Ujú. Espérame un segundito, si quieres yo lo mando a pedir, tenemos tiempito, lo mando a pedir. Dale, mientras. Sería Ah, bueno también para que la gente entienda, porque no sabe, es que no sé si lo tengo. Dame un segundo, a ver si de pronto lo tengo por acá. Ah, aquí está Jared. sí, bueno, Sí, aquí está. eso, perfecto. Ese Esto se más está lejitos. borrando. No, creo que más lejitos, te toca más lejos, hacia tu cara. Hacia... No, creo que antes tapar mi cara porque no, no lo coge la Ahí, más o menos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, el libro en sí, la carátula del libro,
tiene una especie de gracia y es que ilumina. Es decir, Es, las personas que lo tienen dicen que con solo tenerlo ya sentían una motivación inmensa de hacer una sanación interior de su historia de vida. ahí está. Y ese cuadro que también tiene su historia, ¿no? Uy, ese cuadro tiene una historia, o sea, Es- todo, Está el fondo difuminado y por eso es que no se, no se se logra percibe. ver, pero no sé bien cómo se hace esto. Bueno, espero que lo vean bien. ¿Y qué? Sigue, Janet, por favor, qué pena contigo. No te preocupes. Entonces nace un libro que yo jamás me imaginé escribir. No soy escritora, no, yo soy una mujer del común, no soy teóloga, nada de eso. Y el Señor me usa para poder escribir esto. Necesitaba una carátula. La carátula es un cuadro que existe en la ciudad de Cali de unos esposos médicos que pues le mandaron a una religiosa que pinta en agua bendita y en oración, la hermanita Poli de las comunicadoras eucarísticas. Ella empieza a pintar con agua bendita y en oración este cuadro que le piden ellos. Ellos le dicen, queremos a la Virgen María con Jesús en el vientre. Ese era el motivo del cuadro. Pero cuando ella estaba pintando el cuadro, se le pinta un angelito al lado del cuadro. Y ella, ese ángel no lo pintaba ella sola, el ángel se pintaba solito. Eso, ahí está perfecto. Ahí está, muéstralo con el dedito, el ángel, eso, No, es el otro lado, ¿no? el otro lado, eso, Acá, ajá, listo. aquí. Ese ángel se pintaba solo. Ella lo borraba y volvía y aparecía. Entonces ella es muy preocupada. En oración le pregunta al Señor, ¿quién es ese ángel? Y el Señor le dice, le permite tener un sueño con el ángel y el ángel le dice, diles a mis padres que yo existo. Y entonces ella Jesús. al otro día llama a los dueños del cuadro y les dice, ¿ustedes de casualidad han abortado? Y ellos dijeron, sí, nosotros lo hicimos cuando éramos jovencitos, por miedo lo abortamos, pero eso ya se olvidó, eso no, eso ya ni nos acordamos de eso. Jesús. Pues Dios sí se acuerda. Y ese ángel está sufriendo en el olvido de sus padres y necesita que le den un nombre y que hagan un proceso de sanación por ese niño o esa niña que se perdió. Pues ese angelito se llama Teresita del Niño Jesús y el Señor quiso que quedara plasmado en el cuadro para que sus padres nunca la volvieran a olvidar. Impresionante. Impresionante, sí. Mm. Y bueno, entonces nace el libro y bendito sea Dios. Al principio yo sí lo quiero contar, al principio tuve mucho ataque del enemigo, mucho, diciéndome, bote eso. Cuando yo llevaba los escritos al Santísimo, el enemigo me decía, bote eso, porque eso es mentiras, porque usted se está inventando eso y la iglesia se va a venir encima suyo. Dios santo. Y cuando yo llego al sagrario, le digo al Señor, mira, esto no es mío, es tuyo. Pero si es mío, destrúyelo ahora mismo. Y si es tuyo, dale el visto bueno. Y sentí en mi corazón que el Señor me dice, dale nómbrale un embajador al libro. Y yo no entendía qué era eso de embajador. Entonces le digo, Señor, no sé cuál embajador, el que tú digas, el que tú quieras. Y en ese momento se acababa de morir Juan Pablo II. Y yo amo a Juan Pablo II con todo mi corazón y le dije, Su Santidad, yo sé que usted se acaba de morir y está por aquí. Por favor, échele una firmita a este libro y que lo que usted no alcanzó a hacer en vida en esta tierra, hágalo a través de este libro. Y así fue. Fue el visto bueno, fue el semáforo en verde para que el libro saliera a donde Dios ¿En quiere. qué año? Eso fue en el año 2004, más o menos 2004-2005. Ya 20 años aproximadamente. Sí, que fue cuando la Fundación Creo nació. La Fundación Creo va a cumplir 21 años. Justo nace la fundación y nace también el libro. No, perdóname, el libro nace 5 años después. Es decir, Ah, ok. sí, el libro nace, primero nació la hojita. La hojita era la que Ah, daba con la hojita fueron 5 años en que la hojita hizo lo suyo. dio vueltas. La hojita la pusimos en la página web y la hojita empezó a Ok. traer muchos milagros impresionantes de diferentes países. Ya no era Colombia solamente. ¿Escribían?
te Claro, hablaban mandaban mensajes, mira, estoy haciendo penitencia por amor y estábamos separados y mi esposo volvió a casa y somos una familia feliz, o mira, estoy haciendo penitencia por amor y estaba con una enfermedad terminal y Dios de un momento para otro me sanó, o sea, era impresionante. en mí sacó la pornografía, para que lo sepan. Un tema que en el matrimonio, incluso en el matrimonio, porque me persiguió toda la vida por cosas que me pasaron de niño, sacó ese tema de niño y llevarme a trabajar sobre este tema en el matrimonio. Muy doloroso, pero gracias a Dios esa inspiración, Janet. Mm. Bendito sea el Señor, toda la gloria para Él. No, y eso que dices es muy cierto. Mira, tuve una consultante que en la mañana era una gran y maravillosa profesional de la salud y en la noche era prostituta. Dios santo. Y ella me da permiso para contar este testimonio porque fue maravilloso. Ella, cuando estaba a los 4 años de su penitencia por amor, Dios le abre el telón y le muestra un escenario. Y el escenario es cómo entra su papá a su cuarto a abusarla. La niña, muy asustada por lo que el papá le hizo, va y le cuenta a la mamá y la Jesús. mamá le dice, cállate, no se lo cuentes a nadie porque nuestra familia se puede acabar. Jesús. Y la niña sigue recibiendo abuso de su papá hasta los 7 años. Pero en ese escenario que ella ve en esa Eucaristía, ella empieza a llorar porque ya no entendía el por qué ella era una mujer promiscua. Entonces, en ese escenario, el Señor le muestra que ella tiene que entregar ese dolor y que entregar al papá y perdonar a ese papá, justificarlo, porque tal vez nosotros somos listos para juzgar, condenar, pero no justificamos al agresor, que es una pobre persona rota, herida, maltratada, abusada tal vez. Bueno, ella entra, termina ese escenario, llega a su casa muy triste, ha llorado todo el día, no va a trabajar y llega en la noche y a las 12 de la noche ella siente un coro de ángeles. Ella no alcanza siquiera a llegar a la cama, se queda en el piso de tanto llorar. Y a las 12 de la noche siente un coro de ángeles y abre los ojos y Jesús la tenía en sus brazos Qué y la belleza. apretaba contra su pecho Ay, y le hablaba a sus oídos. Y ella dice que se vuelve a dormir y se despierta a las 6 de la mañana completamente ya en pijamita. Ella, el Señor le transformó apapachada por su papá. totalmente. Y a partir de ese momento ella empieza una vida bellísima, me llamaba por teléfono y me decía, Janet, hoy tengo 6 años, estoy en un columpio, me compré una muñeca, o sea, era, Ah, Dios santo, qué locura. sí, o sea, esto de la penitencia por amores de Él, es tan, tan Es increíble. impresionante, Janet. Aquí nos quedaríamos nosotros contando No, para muchas contarte, y cosas. yo sé bastantes testimonios de gente, porque cada vez que nosotros contamos nuestro testimonio, la recomendamos. En Bendito sea. nuestro testimonio, ella tiene un lugar siempre por lo que hizo en nuestra vida. Y es maravilloso y necesario, necesario porque uno muchas veces no entiende por qué se comporta de una manera u otra, por qué se estanca, por qué sigue ahí como dando vueltas en el mismo lugar y no avanza. Y esto es impresionante. A mi esposa también tiene testimonio, mis hijos. Bueno, esto es grande, esto es muy grande. Janet, y en este momento, ¿cómo estás tú? ¿Qué nos cuentas? ¿Hay algo más aparte de estos dos hermosos libros? ¿Viene algo más? O qué puedes compartirnos? Ese segundo libro, hay que hablar del segundo, Penitencia Extraordinaria. Cuando veíamos que sucedían muchos milagros acá, empecé a entrar en oración de nuevo, en oración profunda, porque veíamos que habían personas que estaban estancadas, como tú dices, ¿no? O sea, no progresan, están como congelados en un pasado allá atrás sin resolver, en el cuarto oscuro, como le llamo yo. Y esto es más duro en una vida espiritual, intentando llevar una vida espiritual, porque cuando tú estás alejado, bueno, pero cuando uno intenta y ha hecho tareas en Dios y se siente así, pega más duro. Total. Y bueno, ¿y cómo te parece que entré en oración y sentí que el Señor me dice, vamos a trabajar el vientre materno? Y yo, Señor, ¿cómo es eso? Vamos a colocar a las personas en el vientre inmaculado de mi madre para que ella sane lo que ellos traen, inmerso, conectado, grabado en sus memorias.
en el vientre materno y durante los 9 meses. Entonces nace penitencia extraordinaria y el objetivo más importante de penitencia extraordinaria es hacernos sagrados de María, porque los hijos de María no son tocados no son tocados por el demonio, porque el demonio la odia, sabe que donde está ella no puede estar él. Por eso nos cuesta el rosario. Por eso cada vez que como digo yo, cogemos esta arma poderosa del rosario, cada vez que la tomamos, cada vez que decimos Dios te salve María, baja un ángel poderosísimo de virtud a llenar nuestra vida de virtud. Y nos cuesta, por eso el demonio no quiere que lo recemos, ¿sí? Entonces, nuestra mamá, en esos 17 días, ¿por qué 17? Lo voy a explicar rapidito. 17 porque mira, Dios hizo la creación en 7 días, ¿cierto? Entonces me pide tomar los 7 días de la creación para sanar en los 3 primeros días, pedirle permiso a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para poder ser gestados en el vientre inmaculado de su amada madre, hija y esposa. El cuarto día es para sanar el ovulito que gestó tu vida, de toda la cadena intergeneracional genética. Mira, la genética de pecados, como en la biología, está inmersa dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces necesitamos liberar esa cadena genética materna. Es colocar el ovulito en el cáliz del Señor. Y en el cáliz del Señor queda limpio tu óvulo, el óvulo que fue elegido de los 400 óvulos, ese queda liberado en esa Eucaristía por el mismo Cristo Jesús. En el quinto día tomamos el espermatozoide, igual, liberación de la cadena genética paterna. En el sexto día, cuando esos dos ovulitos y espermatozoide, esos dos gametos se unen, hay una explosión de luz. Es el espíritu que se mete en ti, crea tu alma, eres sagrario de Dios. Él vive dentro de ti. Entonces ese día es gracias, Señor. Te acepto como mi huésped. Bienvenido a casa. De ahora en adelante, tú en mí, hablando por mí, tú mirando por mí, tú trabajando en mí. Ya no estamos solos cuando reconocemos que Él está en mí. Y el séptimo día, ese es el sexto, ¿no? Se llama acción de gracias y aceptación del Espíritu en mí. Y el séptimo día es la preciosa anidación de ese huevito fecundado nuevo, purificado en el vientre de María, para comenzar la gestación, que son 9 días. Entonces, Interesante. 7 más 9, 16. Y al final, 17, el broche de oro. Y en cada mes de gestación vamos a sanar, primer mes de gestación, el cerebro, porque es el que comanda todo, donde está todo, los pensamientos y los recuerdos. Segundo mes de gestación, el corazón. Vamos a sanar los sentimientos, todo lo que está ahí guardado, todo lo que es doloroso, triste, lo que nos hace tan pequeños y tan pobres emocionalmente. En el tercer día sanamos los ojos, lo que hemos visto. Tercer mes de gestación, sanación de ojos, toda la pornografía. Se dice que una imagen de pornografía tarda un segundo en verse y dura más de 10 años en olvidarse. Dios mío. Nos hace esclavos. Mm. En el cuarto día, cuarto mes de gestación, vamos a sanar los oídos, todo lo que hemos escuchado, todo lo que nos hizo pobres y en cuanto al dolor o la amargura de las palabras que nos dijeron. Y en el quinto día, perdón, en el sexto día, no, perdón, entonces primero, mente, Mente. corazón, ojos, oídos y boca. Quinto día, la boca, la lengua, todo lo que hemos dicho, todas las maldiciones, todas las blasfemias, todo el maltrato que hemos dado con nuestros labios y con nuestra lengua. Y del sexto al noveno mes, o sea, los 4 últimos meses, vamos a sanar puntualmente lo que tenemos, lo que hemos descubierto. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Mm. terminar de sanar todas las raíces que puedan quedar de pornografía o de impureza en tu cuerpo. Entonces, impureza, 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 la entrego, renuncio a ella y recibo la virtud de la pureza. Se Ok. termina y hacemos broche de oro. Eso es penitencia extraordinaria. No, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo después nació la penitencia extraordinaria? Ordinaria nació más o menos como unos 7, 8 años después
y en este momento están compitiendo las dos, le va ganando extraordinaria a la otra, Tú te porque, enteras, te sigues enterando de todo esto, me imagino yo, de pues todos los claro, testimonios que hay. anoche estuvimos en una conferencia, doy conferencias a los grupos de Maús y de la Asociación Mariano. Y anoche estuve en una conferencia con 52 mujeres de Mm. Maús, Santo Domingo Sabio, y fue muy bonito porque yo las invito a ellas a ser maestras, a ser las precursoras de la fe en su casa, en su familia. Es que la No mujer es está la que nada jala la fe en la perdido. casa. Señor, claro, La así es. mujer es la que lo jala a uno. Y Sí, hace eso por retiro eso. espiritual ahí, ¿cierto? Tenemos un retiro espiritual, el año pasado hicimos más o menos como 15 retiros en todo Colombia. Este año ya empezamos, el primero es ahorita, de este fin de semana que viene, 8, 14, 15 y 16. Juan Pablo, chévere que lo hagas, bienvenido. Estás Gracias. invitadísimo, invitadísimo. ¿Para qué me invitó? Allá voy. Ah, pues para que des testimonio también, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, eso es importante, el retiro lo tenemos en 5 ciudades importantes de Colombia. Viajamos a diferentes partes, ya nos están invitando a otro país, pero la verdad, no queremos ser tan grandes, queremos ser de bajo perfil, que el grande sea él, que él sea el que de verdad necesita ser El que maneje reconocido. la obra, obviamente, pero también necesita llegar a muchos lugares. Sí. Porque esto es Bueno, para conocerlo y practicarlo. así es. Y bueno, y les pido oración porque viene, si Dios quiere, un tercer libro, ya viene, está inmerso en el corazón, se está escribiendo y va a ser algo mucho más, como te digo yo, como más puntual, ¿sí? Es la sanación de los escenarios más dolorosos de nuestra vida Ok, y va a ser súper, súper bonito. ok. Entonces, Ay, Janet, Dios te pague. Pues ojalá que lo saques pronto y de la mano del Señor siempre y que toda esta misión tan hermosa se siga replicando. Que Dios te dé lo necesario para seguir ayudando en la fundación. ¿Qué hacen en este momento? ¿Ayudan a personas de qué manera? bueno, la Fundación Creo nació hace 20 años, vamos a cumplir 21. El objetivo principal de la Fundación es apoyar a las niñas embarazadas de entre los 13 y 23 añitos. Tenemos un programa muy lindo, integral, donde las ayudamos a que crezcan en todos sentidos, en su fe, en sus talentos, descubran, por ejemplo, cuáles son sus habilidades, que ellas puedan seguir estudiando, que terminen su bachillerato, que puedan hacer carreras intermedias si es posible, que puedan hacer carreras universitarias. Ya tenemos en esos 20 años muchas jovencitas que lo han logrado, bendito sea Dios. Y nuestro carisma más importante es el de la sanación interior. Es decir, nosotros nos estamos especializando constantemente, actualizando en temas lo que más está afectando la familia y las personas, como por ejemplo el homosexualismo, los temas Depresión también. eutanasia, Uy, eutanasia. suicidio, por Dios, aborto. Entonces el Señor nos ha ido especializando, somos orientadoras en familia, especializadas también, por ejemplo, en temas de jóvenes, de niños no tanto, porque nosotros hemos dado cuenta de algo, y es que el niño que está enfermo es porque la mamá y el papá necesitan tratamiento. Janet, no sé si se nos quede algo por comentar que me parece demasiado importante, por eso yo quería hablar contigo, que la gente conociera de la maravilla que hace la penitencia por amor, de la maravilla que Dios ha puesto en tu vida, pero no sé si hay algo que se nos quede que sea importante comunicar. La sanación posaborto. Es muy importante que la gente sepa que existe una ventanita a la misericordia de Dios. Mucha gente se queda en la pobreza y el dolor, en la cueva del pecado del aborto y en su dolor que le avergüenza. La persona que logra pasar ese obstáculo, que puede venir, nosotros tenemos una misa mensual el primer sábado de cada mes. Aquí en la fundación se presentan miles de bebés en el altar de Dios que suben al cielo que forman parte de los santos inocentes, que van a ser los santos de nuestras familias, como lo dicen ustedes, ¿no? Que tienen 4 hermosos santos en el cielo, Al cielo, ¿sí? sí. Que son los que protegen la casa, la familia y los que ayudan a evitar que en sus hijitos se repita o se replique el aborto, ¿sí? Eso es importante y eso no lo da. Mira, no se consigue aquí en Bogotá, en Bogotá ni en Colombia, muy poquito.
¿sí? Hay algunas instituciones dedicadas a eso, a hacer, por ejemplo, retiros de sanación, como el proyecto Raquel, ¿no? Que es también muy bueno. Pero nosotros lo hacemos, digamos, como con penitencia por amor. Hay un capítulo en el libro que dice cómo sanar en 9 días penitencia, la Oh, pérdida de un bebé. Ujú. mm, Entonces, eso es no. importante. Otra cosa importante también, Juan, que lo hablaba con una señora anoche del retiro, perdón, de la conferencia que tuvimos, ella me decía, yo ya hice penitencia por amor, yo ya hice ese libro. Y le dije, ¿seguro? ¿Estás segura que lo hiciste? Sí. Entonces, sí, hice esto y esto. No, existe solamente lo tuyo, te falta lo demás. Es que penitencia por amor no solamente es la sanación de mi historia, también es la sanación de mi área emocional, es de todas esas heridas que yo le he causado a otras personas, porque tengo un lema y es, tú eres el pasado doloroso de alguien que te odia, que no te quiere. Con Mm, solo escuchar tu nombre ya, sí, ya sufre. Entonces, deslígate de esa persona porque hay un vínculo, hay un hilo invisible que te conecta con el pasado de esa persona. Ese es el segundo capítulo del libro de Penitencia por Amor. Haz una lista de personas y empieza a trabajarlas en la Eucaristía, liberarlas de tu pasado para que puedas amar libremente a tu pareja, a tu claro. esposo, a tus hijos, porque con ese pasado allá atrás lleno de ataduras, no puedes amar libremente. Hay Sobre todo muchas fantasmas. en el tema sexual, por ejemplo, que une tanto, uno en la ignorancia espiritual ignora que el tema sexual con los exnovios, con las exparejas, con los encuentros sexuales que haya tenido, atan tanto y unen tanto, ¿no? Y intercambia uno tanto, tanto tema espiritual que nos hunde, que no nos deja avanzar. Creo que es tan importante prestarle atención a esa parte de nuestra vida. Es que la palabra de Dios lo dice. Cuando nos unimos corporalmente, nos estamos uniendo también espiritualmente. Las almas se conectan y se contagian de las heridas que cada una de ellas trae. Por eso se vuelven más promiscuas. Son personas que son insaciables sexualmente. Son Y antes acumulativas, ¿no? Es bueno exacto. decirle, lo que este hizo con este, me lo pasa a mí, a mí, a mí, a mí. Y no solamente quieres como una mujer si eres hombre, sino también quieres ensayar otras cosas y unas aberraciones que lo único que hacen es lastimar el alma, ¿sí? Dios santo. Y yo digo que en este momento necesitamos trabajar en el alma, no en el cuerpo. Mira, el cuerpo es un niño caprichoso al que le hemos dado mucho gusto, al alma muy poco. Invertir en un retiro como en el nuestro, voy a echarle la cuñita. Invertir en un retiro como el nuestro, que por ahí le han llamado la madre de los retiros, eh, dicen que es invertir en unos pasos firmes y seguros al cielo. Porque cuando nosotros en el retiro te llevamos a la cuna del problema, cuando te enseñamos desde qué estás enfermo, cuáles son tus bacterias espirituales, por qué te comportas así, y te enseñamos cómo sanar eso, tú sales completamente convencido de que es tu responsabilidad, no la de ella, de mi esposa o de mis hijos, que me ayuden. No, tú estás enfermo y necesitas sanar para ayudar a sanar a tu familia. Amén. Sí, eso es. Y uno como cabeza de hogar, como intentando ser ese San José, que es el ejemplo a seguir, es lo que más necesita, uno estar libre para cumplir con esta misión que Dios nos dejó lo más de cara a Él posible, ¿no? Si nos queremos ganar al cielo, yo creo que tenemos vida para hacer tantas cosas para ayudar, para sanarnos, para cortar, creo que con la familia, todo esto que traemos, que a veces no sabemos por qué lo hacemos, pero que ahí está. Es Janet, muy difícil, es que es muy difícil, Juan Pablo, porque yo tengo, mira, tengo 3 niñas, tengo 7 nietos, ¿sí? Es muy difícil, no es tan fácil a la familia. Ellos no, nos ven de lejos, ellos ven que yo salgo a los retiros, ellos ven que hay gente que busca una asesoría, pero ellos no copian, difícilmente copian. Necesitamos trabajar mucho en esa parte. te dice que lo más difícil, el apostolado más difícil es en la familia y es muy cierto. Así es, Es muy así. cierto, cuesta mucho por lo que sea, cuesta mucho porque son los que más están mirándolo a uno con lupa. Si te equivocaste en esto mínimo, si ya cambiaste esto, si todavía sigues, bueno, ¿O por es qué muy te difícil. pones brava? Luego no eres de Dios, luego no vienes a Es misa. tremendo, Dios mío. Pero bueno, es parte del caminar, ¿no? Así Janet, es.
invita a la gente para terminar, por favor, a que hagan, a que busquen de esto. Bueno, yo les quiero decir a ustedes que si están escuchando este live, este mensaje es para ti, va directo a tu corazón. Tú no sabes ni el día ni la hora. Tal vez Dios te va a dar un plazo y te quiere llevar al cielo, no al purgatorio. Y aquí en la tierra estamos viviendo en una dimensión llamada misericordia. En la dimensión del juicio es cuando ya no estemos por aquí. Pero en la misericordia vamos a reparar. Si tú quieres, Dios puede. Si tú quieres, Dios puede, grábatelo. Si yo quiero, Dios puede sanarme y Él no puede atropellarme, porque Dios que te creó sin ti, no te sanará sin ti, lo dice San Agustín. Entonces, haz la prueba, regálate este retiro, o regálate estos libros, o regálate este proceso, o estas asesorías. Tú necesitas y vale la pena porque por ti Jesús derramó toda su sangre y por ti vale la pena todo lo que hemos hablado. Que Dios y la Virgencita te den ese valor para empezar y para terminar. Mm. Dios te pague, Janet, y Dios te multiplique eh, con el cielo, que te lo Amén. regale y te lo pague con el cielo, porque estoy seguro que para eso lo haces. Dios mío. Y a ti, a todos los colaboradores de la fundación y a todas las personas que van a ver este video, en el momento que lo vean, cuando queda algo en el corazón, una inquietud, es porque es señas o el momento de hacerlo. No te dejes robar estos mensajes, porque a todos, toda la vida el Señor nos está tocando la puerta y en este momento seguramente está tocando la tuya. Mucho ánimo para ustedes, unidos en oración, Janet. Con ustedes aquí estamos para servir también. Un abrazo y bendiciones. Ánimo de la mano de Dios.